usted actúa como actúa por sus conceptos que usted ha forjado con el tiempo. Eso es lo que llamamos ser adoctrinados. Todos los que estamos acá, de menor o mayor manera, de buena o de mala manera, todos fuimos adoctrinados. O sea que todos recibimos un proceso de formación, proceso de instrucción, proceso de enseñanza. Ese proceso, hermano, es lo que va definiendo en usted conceptos. Es lo que va definiendo en usted su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de concebir. Y eso se va acrecentando dentro de usted, que es lo que conforma parte esencial de su personalidad. Y esa personalidad suya la empieza usted a manifestar, la empieza usted a expresar. Eso es lo que nosotros llamamos un ¿qué? Estilo de vida. Todos aquí tienen un estilo de vida, mayor, menor, sea usted consciente o no sea usted consciente, usted tiene un estilo de vida. Y en muchos campos de la vida fuimos adoctrinados. Somos adoctrinados en los aspectos laborales, somos adoctrinados en los aspectos políticos. Cada uno de aquí tiene hay algunos cuantos pericos hay aquí todavía. Somos adoctrinados, ¿verdad? En nuestra vida política, nuestra vida matrimonial, tenemos conceptos que definen nuestra forma de vivir el matrimonio. De hecho, cada familia que está aquí tiene su manera de ser, su propia forma, se le llama idiosincrasia familiar. Esos son conceptos que usted aprendió. Fuimos adoctrinados inconscientemente o conscientemente los hombres a ser machistas, ya no solo porque hay una naturaleza caída, sino que fue reforzada por nuestros padres, por nuestros tíos, por nuestra familia, por nuestro entorno. Yo recuerdo en los años jovencillo mío que oía a los famosos marxistas, el comunismo, adoctrinaban. Entonces el Che Guevara era su figura y toda esta cuestión de la famosa revolución cubana y revolución rusa ya con Stanley y con toda esta gente del marxismo. Entonces fueron adoctrinados en el marxismo con ateísmo, con materialismo y una serie de situaciones ahí que a la postre todo eso ha fracasado. Gente que luego queda vacía. Hay un adoctrinamiento emocional, hay un adoctrinamiento, hermano, interno, mental, hay un adoctrinamiento, en este caso, de guerrilla, hay odio, hay venganza. Eso es doctrina, hermano. Doctrina es enseñanza. Doctrina es instrucción. Esa es la palabra. Cada vez que usted ve esa palabra en el Antiguo y Nuevo Testamento, es eso. Es el cúmulo, el cuerpo, el grupo de instrucciones o enseñanzas también. No solamente significa ser enseñado o significa enseñanza, sino que también es el cuerpo, la totalidad de los preceptos, de las instrucciones, de las enseñanzas que conforman mi fe. En este caso voy a trabajar con la fe judeocristiana hoy, porque los quiero empezar hoy y terminar el 5º domingo de octubre en un punto donde quisiera que usted no falte, que haga un esfuerzo de estar aquí, hermano, estos domingos. ¿Qué es la doctrina? No solo es enseñanza e instrucción, sino que es, hermano, el cuerpo de instrucciones sobre las cuales nosotros luego somos guiados, sobre las cuales basamos y sustentamos nuestra fe. O sea, nuestra fe tiene un sustento, hay una sustancia, hay un fundamento, hay una base. Nuestra fe no es algo espurio, nuestra fe no es algo, hermano amado, una nebulosa, abstracto. No, la fe se fundamenta, se establece. Cuando yo digo que tengo fe, estoy diciendo que tengo fe en algo, en alguien. Y esa fe me fue ministrada, me fue enseñada, la recibí, la enseñé. ¿A través de qué? De un adoctrinamiento que proviene de la fe judeocristiana. Esa fue el nacimiento con Abraham. Dios se revela y empieza un proceso de revelación progresiva en Abraham, por supuesto en Noé, pero más apropiadamente en Abraham.
Se llama el padre de la fe. ¿Por qué el padre de la fe? Porque le creyó a Dios, a sus promesas, a lo que Dios le mostró. Y a partir de Abraham se empieza a conformar una serie de aspectos, preceptos, estilos, pensamientos, conceptos que Dios empieza a colocar inherentemente en la vida de Abraham. Abraham luego lo transmite a Isaac y luego lo transmite a Jacob. Y por usted lee en la Biblia el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y conforme Abraham recibe de Dios, él va estableciendo la base, la guía, el sustento de esa fe en Dios que transmite luego a su hijo Isaac, Isaac luego a su hijo Jacob y luego Jacob a sus 12 hijos, cada uno de los que leemos en el Antiguo Testamento. Páseme la otra. Ese proceso de adoctrinamiento, ese proceso de instrucciones y de enseñanzas, vean esto porque es muy importante, hermanos, sumamente importante. Van moldeando nuestro pensamiento y van moldeando nuestra conducta. Si son malos conceptos, si son dañados, ya usted sabe que va a empezar a desarrollarse dentro de usted. Por eso tenemos el comunismo ateo, porque ellos erradicaron todo. No voy a hablar de detalles porque hoy solo quiero darles una introducción de lo importante que es la doctrina, hermano. En otras palabras, lo importante que es la buena enseñanza, y ahora voy a llevarlo por ahí, la buena formación. ¿Por qué? Porque eso es lo que moldea nuestro pensamiento, eso es lo que moldea nuestra conducta. Y es curioso que cuando usted va al Antiguo Testamento, Dios empieza, y no me cambia todavía la filmina, ese proceso lo empieza personalmente en el ámbito personal y luego en el ámbito familiar. Ahí es donde empieza, no en el ámbito educativo secular, colegial, escolar o de iglesia o de comunidad global de personas que se reúnen. No, Dios no empieza ahí. Dios empieza en grupos pequeños y de manera individual. El proceso de adoctrinamiento, a moldear el pensamiento y la conducta. Primero en Abraham, luego Abraham con Sara, luego Sara, Abraham con Isaac. Luego vino, después de Isaac vino Jacob y Esaú. Ustedes saben que Esaú era un profano. Ojo, ve, él determina salirse y adquiere otro tipo de moldeamiento. Él era rebelde, profano. Él vende su primogenitura. Jacob era engañador, astuto, pero más apegado a su madre. Ojo el secreto. Aunque Esaú era pegado a su padre. Y empieza a darse ya lo familiar. Y ahí oían al Dios de Abraham primero, que era el abuelo de ellos. Y ahí empieza el proceso. Luego Jacob tiene 2 esposas por un lado y 2 concubinas por otro lado. O sea, 4 mujeres de las cuales vienen los 12 patriarcas. Y a él como el patriarca, ¿ve? Patriarca, esa era la idea. El hombre, jefe de hogar, transmite las enseñanzas, y usted va a ver todo eso en Génesis, ¿verdad? Luego con José, y empieza a desarrollarse todo el moldeamiento, en este caso monoteísta, del único Dios verdadero, Jehová, del que acaba de hablarnos hermana Ana, tomando a Moisés. Moisés es de la línea, fue el libertador de aquel pueblo que se multiplica en Egipto, pero que siguen sus doctrinas, sus enseñanzas ancestrales de su fe en Dios. Y esperaban en esa enseñanza que había venido un libertador, iba a venir un libertador para ellos. Pero era más que libertador, había estilos de vida, había preceptos. Páseme la otra, papi. Ese proceso, hermanos, de moldeamiento de pensamiento, de moldeamiento interno de conducta y personalidad, empieza a manifestarse en su estilo de vida. Entonces ahora usted va entendiendo por qué Proverbios dice que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ahora usted tiene que entender por qué Cristo dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen. Usted no puede ser diferente a lo que usted es por dentro. Pero nuestra naturaleza pecaminosa, caída, es sutil y es astuta. Entonces
nos volvemos sutiles y en estado natural pecaminoso, aunque aprendemos las cosas buenas de Dios y las cosas que edifican, nuestra naturaleza las camufla y empezamos a desarrollar lo que llaman sutilezas y lo que llaman apariencias. Entonces usted empieza con un proceso sutil de pensamiento a mentir, pero usted cree que es una verdad. A engañar, pero que usted cree que es necesario para usted. Eso lo produce que aunque sepa eso, si no está el agente transformador, la obra regeneradora del Espíritu Santo y la guía sólida de la palabra de Dios, usted no desarrolla una pureza de vida, una calidad de vida contundente y conforme a Cristo en este caso, o a la fe de Dios, o a la revelación correcta de Dios. Entonces es donde se empieza a corromper, y eso fue lo que pasó en la Edad Media a través de los siglos. Primero pasó con Israel en los tiempos de los profetas y fue llevado cautivo 70 años para empezar, pero ya llevan 2000 años. Y luego pasó con la iglesia a partir del año 500 por 1000 años hasta el año 1517. Ahora entró la iglesia en otra etapa también. A partir del siglo XXI, el año 2000, entra en otra etapa de cíclica, de un despojamiento de la doctrina que debe consolidar nuestro estilo de vida y manifestarlo como tal. Definido tu temor en Dios, bien definido lo que dice la palabra de Dios sobre la vida. La mayoría de cosas las entendemos bien. Si usted no está bien definido en eso por dentro, su vida externa no va a poder funcionar. Serás una vergüenza, serás un desastre. Siempre quedarás en ridículo tu fe, porque tú no eres gobernado moral, interna y espiritualmente por las verdades prioritarias de la palabra de Dios. Entonces estoy poniendo un ejemplo. El segundo que Jesús ratificó, dice, está igual en otro momento. Jesús le dijo, es un joven rico. Todos se acuerdan del joven rico, léalo en su casa. Joven rico viene y se apoya a él y le hace una pregunta, luego lo corrige de lo que le dice. No voy a entrar en ese tema, pero voy a ir al corazón de lo que quiero. Jesús le dijo, porque él le pregunta, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dice, los mandamientos sabes. ¿Ve? No dijo, ¿has hecho buenos sacrificios? ¿Ya ofreciste el cordero? ¿Te estás arreglando con tu hermano bien en las cortes que Dios estableció con los jueces? Él no menciona mandamientos de orden civil ni ceremonial, sino que él lo dirige a los mandamientos que son el corazón de la vida misma del pueblo y aquello que se debe manifestar en el diario vivir. Y dice, no adulteres, no mates, no hurtes. Jesús hace un resumen, por supuesto. No dirás falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, él interrumpe. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Por qué? Porque el chiquillo era un judío, creció en la casa, fue adoctrinado, fue enseñado. Pero este era un carajillo que el dinero lo había poseído. ¿Por qué, pastor? Por lo que sigue. Entonces Jesús mirándole le amó. Qué lindo, hermanos. Le amó y le dijo, una cosa te falta. Como que ya lo olió, ya olió en el carajillo, como que llegó jugando ahí, ¿va? Con el iPhone 7, con el Mercedes Benz 2020, con el Levi's o el Levi's, con la Tommy de camiseta. Lo olió, el perfume de Persia, de los más finos que había importado, porque dicen que era un muchacho rico. Entonces estoy poniendo al siglo XXI, cómo andan los jóvenes hoy. La mejor ropa, la mejor jeans, la mejor tenis, la mejor ropa interior, ¿verdad? Que es la que usa Cristiano Ronaldo o Messi. Mejor anillo, mejor perfume de los franceses, italianos, porque no se bañan, es muy caro el agua. Entonces, hermanos, él le dice, todo esto lo he guardado, y una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, ¿qué dice? Gozoso se fue y lo regaló todo, y vino para entregarse a Jesús y seguirlo a él. No, ni allá ni aquí.
Pero él, afligido por esta palabra, se fue. ¿Cómo? Porque tenía muchas. O sea, hermano, ni el primer mandamiento había guardado. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el dios de él era Mamón, no chino, que es la palabra para riquezas. Las riquezas lo habían atrapado. Cuando Cristo viene, él sigue la línea de Moisés y de los profetas en la enseñanza doctrinaria. Él respeta los fundamentos sólidos, pero él enfatiza que el gran secreto doctrinario de la vida del pueblo no está en lo ceremonial, ni está en lo legal, ni en lo civil, está en lo moral. Y estoy poniendo solo esos dos ejemplos, porque él no vino a ser un ritualista, ni a seguir corrientes rituales aún de su propia nación, porque en él empezó a sufrir un cambio, no solo su pueblo, sino el mundo entero. Jesús no se queda ahí, sino que va más allá. En una oportunidad, hermano, alguien se le acercó de los escribas, y oiga lo que sigue, que lo había oído disputar y sabía que había respondido bien. Le preguntó, ojo hermano la pregunta, alguien con un poquito más de luz, ya no solo se enfocó en los 10 mandamientos, fue más allá de los 10 mandamientos. Oiga esto, hermano, fue más allá de los 10 mandamientos y le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, él dice, aquí hay 10 mandamientos. Y le dice, Señor, ¿cuál es el primero de todos? Él estaba pensando en los 10, pero Jesús va más allá. Y oiga lo que sigue. Oye Israel, eso está en Deuteronomio, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué dijo Jesús? Subraye eso. ¿Qué dijo Jesús? Subrayelo. Este es el principal mandamiento. Resulta que ese no está en los 10 mandamientos. Esa es la fuente misma, más bien, que capacitaba a cualquiera, israelita o nosotros hoy, para guardar cualquier otra cosa. Porque cuando usted ama a Dios, como Cristo lo está diciendo, los mandamientos, todos, usted los va a guardar. Pero más que guardar ya mandamientos, usted va a funcionar ya no por la ley de un mandato, sino que va a funcionar por una ley mayor, la ley del amor. Entonces él, por aquello que este muchacho Chispa le hiciera otra pregunta, se adelanta y le dice, y el segundo es semejante. Entonces ya no nos coloca con Dios solamente, sino que ahora dice Jesús, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora sí, le pone un candado y le dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, hermanos, que la patria doctrinal de nosotros tiene que ser vivencial, que fue lo que Moisés quería cuando Dios le dio la revelación, y siempre fue así. Por eso Dios estableció profetas para corregirlos y advertirles, y para decirles que lo que conocían tenía que ser evidenciado con su estilo de vida. Ahora viene siglos después Jesús y enfoca el derrotero correcto que Moisés había iniciado, y vuelve a decir, un buen adoctrinamiento, una buena doctrina, no es la que me llena el cerebro de información, sino es la que produce en mí cambios radicales hacia Dios y hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque todo mi diario vivir se vive ahí, en Dios y hacia el prójimo, sean estos o no cristianos. Hay ateos, hay blasfemos, hay traidores, hay gente mala, hay supervisores difíciles, hay compañeros difíciles, hay situaciones de toda índole en el ámbito humano. Con eso usted tiene que enfrentarse, y yo, en el bus, en el taxi, en el carro, en la bicicleta, en la casa, en el cuarto, en la cocina, empezando con su esposa o su esposo, luego sus hijos y el vecindario y el resto de la humanidad. Entonces Jesús dice que la verdadera doctrina no es solamente la que me habla de lo moral y que cambia por dentro, sino es la que se enfoca en Dios como la supremacía de mi vida.
Y que esa misma supremacía de Dios en mí me impulsa a manifestar y a demostrar quién soy yo en Dios ante los demás. Cuando yo hago eso, la doctrina está correcta. Pero si no es así, hermano, si solamente me paro aquí a decretar, y me paro aquí a cancelar, y me paro aquí a declarar, y a que ustedes salgan entusiasmados con ese montón de babosadas, pero no se traduce en vida, en vivencia, lo que ustedes tienen, eso es lo que le pasó a Israel en el tiempo de los profetas, lo que pasó en el tiempo de la Edad Media, que más adelante hablaré de eso, y lo que estamos viendo hoy. Hermanito, yo veo en usted la gloria del Señor. Ve y levántate. Levanta tu rostro en tu trabajo, que nadie te avergüence. Eso es paja. Usted es un servidor de Dios. Usted es un buen trabajador. Usted es sencillo y humilde. Y en ese día a día de ir a trabajar, de cuando en cuando, algo se le presenta y sale de usted el Cristo que sirve, el Cristo que testifica y el Cristo que deja bocas cerradas. ¿Está entendiendo, hermanos? Por tu estilo de vida, por tu forma de doctrina correcta, que se traduce en una forma de vida y no en cuentos de habladas que el diablo, hermano, lo que hace es vacilarlo a usted. A partir de la venida del Hijo de Dios, Jesucristo, toda la doctrina se centra en ¿quién? En su persona. Ya no es Moisés, ni Salomón, ni David, ni Pablo, ni Pedro. Todos ellos, los anteriores, apuntaban a él, y los posteriores reforzaban y enseñaban lo de él. Cuando Cristo vino, hermano, todo se centra en su persona. ¿Por qué, pastor? Porque en Cristo se cumple la ley y los profetas. Entonces, toda verdad que yo aprenda del Antiguo Testamento, como toda verdad que yo aprenda del Nuevo Testamento, tiene que conducirme a Cristo. Y oiga lo que sigue: y a manifestar el carácter de Cristo en mi diario vivir. No el carácter del apóstol tal, ni de tal profeta. El carácter de Cristo. Cristo es el centro, como dice el canto muy bien cantado por Danilo Montero. Cristo ahora es el que engloba todas mis creencias, todas mis enseñanzas, todas mis instrucciones. Tienen que revelar a Cristo. Si no revelan a Cristo, deséchelo. Y no solo revelar a Cristo, eso que yo recibo de Cristo tiene que manifestarse en mí. ¿Por qué, pastor? Porque así lo dice la Biblia. Que los paganos, cuando vieron a los primeros discípulos, ellos, los paganos, no los creyentes, los paganos les dijeron: son cristianos. ¿Qué significa la palabra cristiano en el griego? Cristos pequeñitos. No por la forma en que sacaban el pecho, sino por la forma en que vivían y demostraban ante la adversidad en el medio del Imperio Romano y en esas ciudades, como en este caso que estoy mencionando, que fue en Antioquía, una ciudad llamada Antioquía, en el Medio Oriente. La gente pagana los vio y esos son cristianos, por su forma de hablar, por su forma. La doctrina de Cristo es vivencial, no teórica. Por eso usted ve que aquí no tenemos danzas. Por eso usted ve que aquí no empezamos el culto con un equipo de danzoras y algún hermanito también que se mete ahí y hasta tiene que recibir bullying porque está medio raro ese carajillo con las hermanas danzando. Y el arca del pacto, que yo la pagué a hacer de madera, usted se entra por ahí, hermanos, estamos recibiendo la presencia de Dios. Y atrás del arca los panderos y los cintos y toda esa menjungia rara de hebrea, porque no conocen doctrina en Cristo. Si usted quiere hacerlo de forma suya, hágalo. Hay clases y escuelas de eso. La gente pierde tiempo en eso. Y esa misma hermanita que se viste muy linda con lino fino torcido, celeste, rojo y blanco, tiene una lengua torcida también allá en el barrio.
Mi énfasis es tu corazón, no tu externo. Jesús no trabajó con lo externo, hermanos. Jesús empezó con los 10 mandamientos porque Él venía a cumplir la ley, pero los llevó más allá. Si la doctrina no te transforma y te cambia, no sirve. A partir de Cristo los nombres cambian. ¿Y cómo se llama la doctrina que usted y yo hoy recibimos y aprendemos? Vean. Por ejemplo, Juan en su segunda epístola le llama: cualquiera que se extravía y no persevera. ¿Cómo le llama la doctrina de hoy? La doctrina de Cristo. ¿Por qué la doctrina de Cristo? Porque cada enseñanza que yo aprenda de orar, de ofrendar, de perdón, de paciencia, de unción, de poder, de servicio, de discipulado, de evangelismo, de familia, de hijos, de matrimonio, lo que sea, tiene que estar centrada en Cristo. Cuando soy un buen esposo, ¿a quién reflejo? Cuando soy un buen esposo, ¿a quién reflejo? Cuando somos una buena madre, ¿a quién reflejas? Cuando sos un hijo obediente, ¿a quién reflejas? Cuando sos un buen trabajador, ¿a quién reflejas? Porque toda nuestra enseñanza se enfoca en Él. Vivimos para la gloria del que nos redimió en la cruz del Calvario. Cada enseñanza tiene que conducirnos a Cristo primero aquí adentro y luego permitir que el Espíritu de Dios ilumine y vivifique eso y me ayude y me enseñe cómo perdonar al marido que me ha agredido y ha sido machista, y ahora a 50 años de edad, con 35 de matrimonio al hombro, vengo a conocer a él. Y me enseñaron a mí, hermano pastor, que con solo que yo decrete que mi esposo se le cierra la boca del diablo, usted se va, tiene problemas. Usted tiene que sentarse en una silla y le vamos a enseñar a aprender cómo orar, primero cómo hablar con su Padre Celestial. ¿Qué fue lo que le pasó por dentro a usted? ¿Qué dice la Biblia que le pasó? Y empieza lo que Jesús hizo con aquel puñado de malamanzados a quienes hoy nosotros decimos San Apóstoles. Eran pescadores malamanzados igual a usted y a mí, pero Él los agarró, los adoctrinó, los enseñó, y como tenía 3 años era tiempo completo, en la mañana, en la tarde, en la noche y a medianoche y en la madrugada, porque 3 años se iba. Y es lo que usted tenemos hoy, que decimos San Pablo. Son asesinos de cristianos, hermano. San Pedro, mal hablado, pescador. Pero ellos fueron enseñados y aprendieron a tal punto que hasta su propia vida dieron por su Hijo Jesús, por su Señor Jesucristo. Juan le llama la doctrina, la que sigue, la doctrina de Cristo. El apóstol Pablo dice: si alguno enseña otra cosa, y no sé, ¿cómo se le llama la doctrina de Cristo? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo enseñarles otra cosa. Yo tengo que enseñarles las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Número 1. Y vea la segunda forma en que se le llama la doctrina de Cristo. Y a la doctrina que es conforme ¿a qué? La buena doctrina te tiene que enseñar a ser piadoso. Un piadoso es alguien, hermano, que con su vida agrada a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque piedad viene de una palabra que se llama Eusebia o Eusebio, que significa el que agrada a Dios. Entonces, la doctrina de Cristo tiene varias cosas. Número 1 son sanas palabras, porque son de nuestro Señor Jesús. Y número 2 es doctrina que me conduce a agradar a Dios. Pastor, ¿nos está enseñando hoy a usted? A mí, sí. Sí, hermano, porque yo ocupo, empezando con mi propia vida y con la vida suya, que usted sepa qué es creer en Cristo. Creer en Cristo es aprender de Él todas sus verdades, colocarlas a la luz del Espíritu de Dios en mi vida, en el día a día, empezando en mi casa, y dejando que el progreso de Cristo con buena enseñanza se vaya fabricando en mí, de tal manera que aquel machista esposo ya le dice: mi amor, hoy hago yo el desayuno.
conforme a la piedad, hermano. Está aprendiendo. La mujer lengua larga le mete tijera doctrinal de Cristo. Ahora habla como debe de hablar y evita ciertos ambientes donde usted sabe que las viejillas de patio le gustan estar, usted jala de ahí. ¿Por qué? Porque la doctrina de Cristo se está traduciendo en vida. Yo decreto que esas lenguas malas, cuando yo entro a esas mujeres, se cierran esas bocas. Deje de andar jugando con esas tonteras usted. Usted siéntese y aprenda cómo vivir para la gloria de Cristo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Lo que es sano. Hermano, todos sabemos un sano chayote, una sana manzana, un sano aguacate. Qué bien que cae, ¿no es verdad? Está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Por qué, pastor? Porque cuando yo le doy a usted sana doctrina, usted aprende sana doctrina, usted desarrolla una sana vida familiar, una sana vida laboral, una sana vida cristiana. Dejas de mentir, dejas de robar. El Espíritu de Dios empieza a procesar todo ese bagaje de información que se traduce en tu estilo de vida. Aprendes a discernir, aprendes a sentir, desarrollas sensibilidad, desarrollas compasión, desarrollas amor, desarrollas humildad, las virtudes de Cristo, de las cuales hablaré de hoy en otro término sobre doctrina. Y lo trascendental es que cada familia, esposo y esposa joven que está aquí hoy puedan desarrollar conceptos correctos, sanos, apropiados sobre Cristo y la verdad de Cristo, la doctrina de Cristo, para que moldeen nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma afectiva, nuestra forma de conducta, y asimismo manifestemos la vida que tenemos que manifestar, hermano, porque esto va por otro lado. Esto va para otro lado, hermano, más oscuro que la Edad Media, se lo garantizo. Y usted fue sacado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Para que manifieste a quién? A Cristo Jesús, y sea un luminar en medio de las tinieblas con las que todos los días tenemos que relacionarnos. ¿Cuáles tinieblas, pastor? Las morales, las espirituales, las conductuales, las de pensamiento y criterio, que hoy pupulan dentro y fuera del entorno del cristianismo. Y usted tiene que saber qué es verdad y qué es mentira. Amado, tome en serio tu relación con Dios.